Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que al menos yo tenía muchas ganas de hacer hace tiempo. Es un componente que es esencial conocerlo a fondo, que es muy importante saber cómo trabaja y qué señales son las que tienen que estar activas. Estoy hablando del IC de carga y de una línea específica que es el BQ. Van a encontrar en muchas máquinas BQ 24 y pico, BQ 24725, BQ 24728, en fin, van a encontrar un montón y repetidas veces este circuito integrado de carga. Es muy normal, créanme que es muy normal, y estoy seguro que alguno de ustedes que está viendo este video ahora está frente a una máquina que tiene un BQ y que no están logrando reparar. A mí me ocurrió cuando empezaba, me han caído un montón de estos hasta que me los aprendí de memoria, básicamente porque, les repito, son más que normales y son todos muy pero muy similares. Así que es importante que los estudien y que sepan para qué sirven cada uno de sus pines. Y que también entiendan que hay voltajes que tienen que estar en el integrado que no pueden faltar. He visto reiteradas veces que tienen una placa la cual el voltaje, digamos, llega hasta el MOSFET inicial pero no pasa al segundo, y nos tiramos de cabeza y compramos el MOSFET, gastamos dinero en repuesto. Cuando lo colocamos nos damos cuenta de que no era ese el problema, sino que venía por otro lado, y por lo general terminamos en la conclusión de que en muchos de los casos es el IC de carga el que está molestando ahí, y por eso es que quiero que lo aprendan a fondo. Es un integrado de 20 pines en este caso, y me voy a tomar el trabajo de explicarles pin por pin. Vamos a ir enumerándolos del 1 hasta el 20 para que ustedes entiendan qué función y qué finalidad tiene cada uno de ellos. Así que no los entretengo más, vamos al video y vamos a ver esto que realmente es muy interesante. Vamos. Bien, acá tenemos el diagrama que corresponde a esta placa madre, y acá tenemos la página del IC de carga, que es el BQ 24725 RGRR, y en otra pestaña tengo el datasheet de este IC de carga, que fíjense que no es exactamente el mismo. El que tengo acá es el BQ 24725A. Es 725, pero las letras que le siguen no son iguales. No importa, de todas maneras nos va a servir para poder entender y explicar cómo es que funciona este circuito integrado. Antes de empezar a medir pin por pin, les quiero hacer un paneo general de cómo funciona el IC de carga, para que no se vayan perdiendo y que puedan seguir el proceso, porque todo lo que ocurre en este integrado se da muy rápido, y yo lo que quiero es que ustedes entiendan la profunda naturaleza de este circuito para despejar cualquier tipo de dudas. Por lo tanto, vamos a hacer un paneo general. Comenzamos por acá. Acá tenemos la entrada de las cargas que provienen de nuestro cargador. La línea se llama AD Dock In. Acá tenemos 19 voltios. Esta tensión llega hasta el primer MOSFET. En todos los equipos vamos a tener 1 y 2 MOSFET en la entrada. Podríamos decirle MOSFET principal y secundario. Estos MOSFET, que suelen ser canal N, tienen que cumplir con un requisito para poder conducir y para permitir que la corriente continúe su camino. Para eso, estos MOSFET canal N tienen que tener en su source un voltaje más negativo que en el gate, tanto en el principal como en el secundario. Son dos MOSFET canal N. Estos MOSFET son controlados por el IC de carga, quien va a enviar un pulso a sus gate para activarlos o saturarlos. Va a ser el IC de carga. Entonces la tensión llega hasta acá
llega hasta el drain del primer MOSFET, llegan a los 19 voltios y se quedan ahí, se topan con un muro, digamos. El IC de carga, si luego en toda esta parte de acá, toda la parte que sigue hacia este lado está bien, los va a activar. Le va a mandar un voltaje determinado al gate, que van a ser 25 voltios. Recuerden que en source tenemos que tener un voltaje más negativo que gate. Por eso es que manda 25 voltios. Si acá mandaría menos voltaje, una vez que los 19 de esta parte pasen a este lado, supongamos que el gate recibe, no sé, 10 voltios. Entonces source va a ser más positivo que gate, la condición no se va a cumplir y se va a bloquear enseguida el MOSFET. Por lo tanto, nunca va a conducir el voltaje. Entonces el MOSFET, el IC de carga, activa el primer MOSFET, activa el segundo y luego la corriente sigue por acá y se topa con este MOSFET. Este MOSFET es el que va a determinar si el equipo va a utilizar el cargador o la batería para funcionar. Si está presente el cargador, va a utilizar la energía que proviene del cargador para alimentar el equipo y paralelamente cargar la batería en caso que corresponda. Y si el cargador no está presente, este MOSFET va a permitir que la batería sea quien alimente el equipo. Eso es un paneo general que tienen que tener. Por último, acá a la derecha podemos ver un MOSFET de alta, un MOSFET de baja, un inductor y un juego de capacitores que mediante esta línea, mediante este juego de MOSFET, inductor y capacitor, se va a generar el voltaje para cargar la batería. Y el resto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahora que tienen un paneo general, vamos a comenzar a explicar los pines. Como son muchos, yo me fui anotando la descripción de cada uno, por lo tanto se las voy a leer uno por uno. Vamos a comenzar por el pin número 1 y número 2, que son ACN y ACP. El pin 1 ACN y pin 2 ACP son las entradas del sensor de corriente de entrada. Estos pines van conectados a los extremos del resistor shunt o descensado, que suele estar luego de los MOSFET de entrada. El IC se encarga de medir la caída de tensión en ese lugar para saber qué consumo total tiene la placa. Vamos a verlo cómo es que está representado acá en este diagrama. Vemos que el pin número 1 y número 2 siguen estas dos líneas, van por acá, y si vemos, están conectados uno a un extremo del resistor y el otro al otro extremo. Esto es sencillo. Cualquier resistor genera una caída de tensión debido a la resistencia que presenta, que en este caso son 10 miliohmios, y esa caída de tensión es tomada como información por el IC de carga y mediante un cálculo puede sacar la cuenta de cuál es el consumo total de la placa. Esto es así de simple, pin número 1 y número 2. Vamos a medirlo en placa para que ustedes puedan ver cuál es el voltaje que tiene que estar presente en el pin número 1 y número 2. La disposición que tengo en este IC de carga, fíjense que tengo el pin número 1 acá y siempre en sentido antihorario va aumentando. Si yo tengo el 1 acá arriba, entonces el 2 lo tengo acá abajo, ¿sí? Y otro detalle y dato importante es que a veces estos IC de carga vienen en un encapsulado bastante reducido. Por lo tanto, les recomiendo que si no tienen punta de multímetro tipo aguja o punta de osciloscopio también bien finita, que se hagan un seguimiento de la pista. Por ejemplo, acá, fíjense que tengo el pin 1 ahí, pero pasa por debajo de este capacitor, sigue la pista por acá y termina acá. Por lo tanto, puedo tomar la medición acá en este capacitor. Voy a apagar. Voy a colocar acá. Voy a colocar en modo disparo mi osciloscopio y voy a conectar. Ahí estamos. Desconecto. Perfecto. Vamos a ver qué nos marca
19,4 voltios. Fíjense en la rayita ustedes amarilla. Tengo el osciloscopio configurado en división de 5 voltios, o sea que cada uno de estos cuadraditos representa 5 voltios. Acá tengo 5, 10, 15 y ahí me marcan los 19,4. Eso está bien, me tiene que llegar la tensión hasta ahí. Si no llega hasta ahí, quiere decir que por algún motivo el IC de carga no está activando los MOSFET de entrada o los MOSFET están dañados. Por lo tanto, nunca me va a llegar la energía hasta ahí. Y si medimos el pin número 2, que al igual que el otro puedo tomar la medición en este capacitor de acá, lo pongo en modo disparo, le doy y ahí estamos. Y vemos también 19,4 voltios. Está perfecto, recuerden que estoy midiendo ambos lados del resistor shunt. Es como si midiera el resistor de sensado de entrada. Es exactamente lo mismo. Estos dos pines son muy sencillos de entender. Ahora vamos al pin número 3. Ahora vamos a ver el pin número 3, que es este acá y recibe el nombre de CMS-RC. Si hacemos el seguimiento, vemos que viene por acá arriba, sigue por acá, tenemos un resistor que limita la corriente y se conecta justito entre ambos MOSFET, entre el MOSFET principal y el secundario. Fíjense bien los nodos de conexión. Acá, fíjense que acá, por ejemplo, no está conectado, que esto viene por acá y se conecta con el source del primer MOSFET y con el source del segundo MOSFET. Y si miramos bien atentamente, acá está comunicado a los gates, pero mediante un capacitor, por lo tanto no es una comunicación directa. Está únicamente este pin recopilando información de estos dos MOSFET. Y vamos a leer primero qué es lo que hace y luego les voy a explicar un poquito con el diagrama para que ustedes lo logren entender. El pin número 3, el CMS-RC, es la entrada de referencia de voltaje para generar el bombeo de carga. El IC recoge el valor que se encuentra en la unión de ambos MOSFET, en este caso 19 voltios, y luego le suma a ese valor 6 voltios, que es lo que necesitan los MOSFET recibir en sus gates para activarse, y de esa manera le envía los 25. Debido a esto, los MOSFET se saturan y comienzan a conducir el voltaje. Si existe alguna falla posterior a estos MOSFET, el IC se encarga de mantener sus gates sin voltaje para impedir que se saturen y conduzcan, protegiendo al resto del equipo. Vamos a ver un poco cómo es que ocurre esto en la placa. Como dijimos, la tensión llega hasta acá. Vamos a dividirlo, desglosarlo en milésimas de segundo para ver paso a paso qué es lo que ocurre. El voltaje entra por acá, llegan los 19 hasta el drain del MOSFET principal. Perfecto, llegan ahí, se topan con una pared. Hasta que alguien no active este MOSFET, la energía no puede pasar de un lado al otro. ¿Cómo se dan esos primeros momentos en los que la energía tiene que pasar? En este gate, este MOSFET recibe paulatinamente, va aumentando el voltaje. Lo aumenta de a poco. De 0 pasa aproximadamente a 5 o 6 voltios. Una vez que llega hasta ahí, hasta ese voltaje, se cumple la condición que es que un MOSFET canal N tiene que tener un voltaje en source más negativo que en gate. Recordemos, acá llegan los 19. En el momento en el que tenemos los 19 voltios presentes en el drain, en source tenemos 0, porque todavía el voltaje no pasó hacia el otro lado. La corriente no está atravesando el MOSFET, porque tiene que ser activado. Y lo que hace el IC de carga es darle una activación mínima, le brinda un voltaje al gate que lo va aumentando gradualmente. De 0 voltios le va aplicando a este gate cada vez un poquito más hasta que llega a 5 o 6 voltios, y una vez que llega ahí se cumple la condición. Source queda más negativo que gate, por lo tanto este MOSFET satura. ¿Qué quiere decir que sature? Que se active, es decir, fue presionada la tecla para que el MOSFET comience a conducir.
Recuerden que los MOSFET sirven como llaves, como interruptores. Por lo tanto, podríamos decir que el IC de carga presionó el gatillo, presionó el MOSFET, lo activó para que a partir de ahí comience a conducir. Y cuando conduce este MOSFET, los 19 de acá, de este lado, pasan hasta el source. De drain pasan a source. Pero ¿qué ocurre en ese momento? En ese momento tenemos 19 voltios presentes en source y en gate, recuerden que tenemos un voltaje bajo todavía. Y ahí es cuando entra en acción el pin número 3, que es el que estamos viendo ahora. El pin número 3 recopila la información que tenemos en source, que en este caso son 19, le manda esa información al IC y le dice: acaban de entrar 19 voltios en el source, tenemos que mandar 6 voltios más que esos 19 para activar los gates y que los MOSFET queden saturados permanentemente. Por lo tanto, recopila esa información y lo que hace el IC de carga es mandar 25 voltios al gate de este MOSFET y de este MOSFET. Y en ese momento queda el MOSFET principal y el secundario con 25 voltios en sus gates y 19 voltios que están circulando a través de ellos. Así que esto es lo que ocurre y esta es la importancia del pin número 3. Lo que hace, recuerden, es recopilar la información del nodo en el cual se comunican los source de ambos MOSFET. Recopila esa información y le dice al IC: este es el voltaje que llegó, sumémosle 6 voltios para poder saturar los MOSFET permanentemente y que conduzcan. Vamos a tomar la medición en placa. Vamos a cambiar acá para entender cómo trabaja esto. Recuerden que en este punto tenemos que tener el voltaje que se va a encontrar en el source del MOSFET principal y el MOSFET secundario. Acá yo tengo mi placa desconectada. Acá no me queda otra, o sea, no puedo seguir la pista, por lo tanto tengo que tomar la medición de ahí. Presiono ahí. Lo tengo en modo disparo. Y ahí voy a conectar. Ahí conecto. Listo, desconecto. Ya tomé la medición. ¿Qué me está diciendo ahí el osciloscopio? Que tengo mis 19 voltios presentes acá en el nodo en el cual están conectados los MOSFET. En el source de ambos MOSFET ya me llegaron los 19 voltios. Así que lo que ustedes tienen que tener en el pin número 3 es el voltaje del cargador. Básicamente es eso, que es el mismo voltaje que van a tener en el resistor shunt. Es decir, el mismo voltaje que en el pin número 1 y número 2. Vamos a volver al diagrama. Ya vimos el pin número 1, número 2, número 3. Ahora tenemos el pin número 4. El nombre es ACDRB. Y vemos, hacemos el seguimiento. Me alejo un poco más. Vemos que viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Acá tenemos un nodo. Y vemos que va al gate del MOSFET principal y al gate del MOSFET secundario. Vamos a ver para qué sirve este pin. El pin número 4, ACDRB, es la salida encargada de activar los MOSFET de entrada. A través de este pin se envía el voltaje necesario para activarlos, que típicamente son 6 voltios por encima del pin CMSRC, por encima del pin número 3. Si el pin número 3 lo mide tiene 19 voltios, yo tengo que tomar la medición de este pin y tengo que obtener una lectura de, por ejemplo, 25 voltios. Vamos a mirar en la placa a ver si esto se cumple. Sería el pin número 4. Acá está más complicado, pues estoy bien cerquita de un resistor, así que lo tengo que hacer con mucho cuidado. Ahí estamos, lo tengo en modo disparo. Y ahí tomamos la medición. Acá van a poder ver lo que les comenté recién.
Si yo amplío la imagen, lo vemos para acá, la voy a ampliar. Fíjense cómo ocurre, cómo le va llegando el voltaje al gate de los MOSFET. Fíjense que no es una línea recta hacia arriba. Primero va aumentando de a poquito. Va subiendo hasta que en un momento llega a un punto y ahí aumenta más de repente y después se queda estable. Esta curva que ven acá es ese voltaje que yo les comenté que el IC le va inyectando al gate. Cuando llega como a unos, acá podemos ver que acá tenemos 0 voltios, llega pasando los 5 voltios. Cuando llega a determinado voltaje, el MOSFET conduce un poco, conduce los 19 y los deja pasar al otro lado. Cuando ocurre eso, toma la referencia al pin número 3 y ya tiene la información para saber qué voltaje tiene que aplicar acá. Y acá vemos que dice 24,4 voltios. Le da exactamente 6 voltios más. Esta es la medición que ustedes tienen que tener. Si ustedes miden acá y tienen 25 voltios o 6 voltios típicamente más que en el pin número 3, quiere decir que el MOSFET está trabajando bien, que la lógica del MOSFET está correcta. Vamos a borrar acá. Volvemos al diagrama y ahora nos toca ver el pin número 5, AC-OC. Hacemos el seguimiento, vemos que viene para este lado, para acá y se convierte en AC in OC. Vamos a ver para qué sirve el pin número 5. Bien, acá presten mucha atención porque este es un pin muy importante. El pin 5 AC-OC es un drenaje abierto que indica que el voltaje de entrada es correcto. Si está todo bien, este pin se pone en un estado alto. En cambio, si existe alguna falla, el pin se coloca en estado bajo. Y la decisión la toma el mismo IC de carga. Yo sé que acá muchos van a decir ¿qué es un drenaje abierto? Yo en un principio no lo sabía, así que tuve que buscar información acerca de eso. Un drenaje abierto es lo siguiente. Es muy normal encontrar en los datasheets el término drenaje abierto u open drain. ¿Pero qué quiere decir? Imaginemos que este pin internamente cuenta con un interruptor que va directo a ground, directo a tierra. Por fuera del IC seguramente tengamos un resistor pull-up y entrega un voltaje determinado, por ejemplo 3 voltios. Vamos a ver si esto es verdad. Acá tenemos AC-OC, vemos que viene hasta acá, y acá tenemos un resistor pull-up que trae un voltaje. Trae un voltaje de referencia. Seguramente si yo hago el seguimiento de esta línea, que acá recibe el nombre de ref, si yo lo sigo seguramente me lleva hasta algún lugar donde hay alguna fuente que está generando 3 voltios. Por lo tanto, ahí ya tengo mi resistor pull-up que me trae esos 3 voltios. Lo que hace este pin es lo siguiente. Si detecta algún problema del funcionamiento, falla o inestabilidad del sistema, va a presionar ese interruptor y mandar todo ese voltaje a ground. Es decir, va a generar un cortocircuito, pero debido a que tenemos un resistor pull-up, este va a limitar la corriente, por lo tanto no va a ser un corto, sino que va a generar un estado bajo en esa línea. En caso de que todo esté bien, el pin simplemente no presiona ese interruptor, o sea, suelta la línea y la deja en 3 voltios, logrando así un estado lógico alto, que luego es recibido por el controlador embebido. Vamos a verlo acá en el diagrama. El pin AC-OC tiene un interruptor interno, un interruptor que cuando él lo presiona hace que estos 3 voltios que provienen de esta línea de ref, hace que si él presiona el interruptor, todo ese voltaje caiga y se vaya a cero, se vaya a tierra. Este resistor está puesto para limitar esa corriente. Si hay algún problema, lo va a llevar a tierra y va a hacer que esta línea AC-OC esté en un estado lógico bajo. Y si está todo bien, va a dejar esta línea en 3 voltios y esa información va a ser recopilada por el controlador embebido. Vamos a seguir esta línea para que ustedes vean hacia dónde se dirige.
Lo buscamos acá. Y acá vemos AC in OC. Vemos que viene directamente hacia el controlador embebido, que es este circuito de 128 pines. Por lo tanto, si está todo bien, este pin está en estado alto. Si algo anda mal, lo tira a tierra, lo tira a un estado lógico bajo para indicarle al controlador embebido que hay algo que está fallando. Bien, vamos a tomar la medición del pin número 5 de ACOC. Ahí estamos. Y en este caso puedo tomar la referencia de estos resistores que están acá, que están en la misma línea. Así que coloco ahí mi multímetro, lo pongo en modo disparo y conectamos. Perfecto, ya puedes conectar. Vamos a evaluar un poquito lo que ocurrió acá en el osciloscopio. Yo lo conecté y si vemos, si se fijan bien, marca una línea ascendente acá y se va a 3 voltios. Si acá ocurrirá algún problema, es decir, típicamente cuando el equipo está desconectado, como no está energizado el IC de carga, se mantiene en 0 voltios. Ni bien yo conecto mi cargador, recibe una alimentación en este pin de 3 voltios. Si por algún motivo hay algún problema, el IC de carga va a tirar estos 3 voltios, los va a tirar a ground. Y esta señal, este pulso negativo que va a determinar esta línea como en un estado lógico bajo, va a ser una señal recibida por el controlador embebido. Y a partir de eso se van a tomar las decisiones que el controlador embebido tenga programada y demás. Pero esto lo deberían tener en un estado lógico alto, como es este caso que se queda en 3 voltios. Vamos al siguiente pin, el número 6. El pin número 6 se llama AC-DET. Y si lo perseguimos por acá, seguimos la línea, vemos que llega hasta un resistor que está conectado a la línea principal y un resistor que está conectado a ground. A ver si adivinan de qué se trata esto. Los que vieron los videos pasados seguramente ya lo tienen bastante claro. Esto es un divisor resistivo o divisor de tensión. Siempre que vean un resistor conectado a una línea de alimentación y un resistor conectado a ground y entre medio de ellos dos que salga una línea, es porque tenemos un divisor resistivo y esta línea es de referencia. Vamos a leer para qué sirve. El pin número 6, AC-DET, este pin detecta la presencia del cargador. Recibe una muestra de referencia mediante un divisor resistivo. El voltaje en este pin tiene que ser el adecuado, que es normalmente cerca de los 2,6 voltios. En caso de que no reciba dicho voltaje, el IC no habilitará la alimentación del resto del equipo. Este divisor resistivo genera, mediante un cálculo, mediante el valor de este resistor de acá arriba y el que está conectado a ground, genera un valor de referencia acá en el medio. Y este valor de referencia es tomado por el pin número 6. Si esto está ok, bárbaro, todo se puede habilitar. Si acá no da el valor que corresponde, el IC de carga nunca se va a poner a trabajar, nunca va a permitir que pase la corriente. Vamos a hacer la medición. Los que no saben cómo funciona un divisor resistivo, les voy a estar dejando por acá arriba el link con el video para que puedan verlo tranquilamente y que puedan estudiarlo y que puedan sacar la cuenta ustedes mismos, sabiendo el valor que ingresa por acá y sabiendo los valores de estos resistores. Ahí pueden saber exactamente cuál es el valor que tienen que tener en AC-DET. Vamos a conectar y vamos a medir. Ponemos acá la línea de tiempo al principio. El trigger lo dejamos por el medio. Perfecto. Y tenemos que medir esa línea. Ahí tenemos que tener cuidado porque también estamos muy, pero muy cerquita de ese, no sé, un fusible me parece. Bueno, ahí lo tengo en modo disparo. Y vamos a medir. Ahí estamos. Saco y listo. Ahí ya tomé la medición que quería.
Se ve que no estaba haciendo buen contacto el osciloscopio. Recomendación: no se queden con la primera medición que hagan, siempre vuelvan a medir 2 o 3 veces para estar seguros de que el contacto fue efectivo. En este caso, si miramos bien, la línea de estar en un estado bajo, digamos, de estar en 0 voltios, pasó a tener 2,80 voltios. Debido al divisor, esa fluctuancia que ven ahí seguramente es por un mal contacto generado por la sonda de mi osciloscopio. Pero si ven ahí, se quedan 2,60 estables, 2,64. Seguramente se hacen el cálculo de la tensión que ingresa al resistor número 1 y toman en cuenta los valores de ambos resistores, les va a dar exactamente este valor. Acá tienen que tener el valor adecuado. Si no saben cómo calcularlo, les recuerdo, miren ese video. Y vamos a pasar al pin número 7, IOUT o IOUT. Seguimos por acá y vemos que se va directamente a una línea. Vamos a ver para qué sirve este pin, el número 7. El pin número 7, IOUT. Este pin convierte la medición de corriente tomada por los pines 1 y 2, que es la energía entregada por el cargador, o los pines 12 y 13, que es la energía entregada por la batería. Recuerden que en estos resistores shunt o descensado existe una caída de tensión. Entonces, este pin convierte esa medición en un voltaje pequeño analógico, el cual es entregado al controlador embebido, al EC. El EC toma esta información para saber cuánto esfuerzo está haciendo nuestro cargador o batería. Supongamos que el controlador embebido detecta que el valor en este pin es muy elevado, es muy alto. Entonces puede tomar decisiones, por ejemplo, como de bajar la frecuencia de trabajo del procesador o disminuir el brillo de la pantalla para que no se sobrecargue la batería. Entonces es una salida de tensión, una salida es un voltaje que envía el IC al EC. El circuito integrado de carga le envía una señal al controlador embebido, le envía un voltaje analógico muy pequeño y de esta manera le puede entregar esa información al controlador embebido. Si hay mucha carga en el sistema, va a disminuir, por ejemplo, el trabajo del procesador o el brillo de la pantalla, como dos ejemplos que se me ocurrieron. Vamos a ver cuál es la medición que nos da en placa este pin. Vamos a cambiar acá. Y es el pin número 6, dijimos. Perdón, el pin número 7. El pin número 7 es el que tenemos ahí. Podemos tomar la referencia de este componente de acá. Ahí estamos. Lo ponemos ahí y conectamos. Siempre les recomiendo a los que tienen osciloscopio, vayan modificando la línea. Si no tienen ninguna lectura, vayan modificando el tiempo de captura. Y de esa manera, por ejemplo, yo capturé hasta acá y se me cortó acá. Quiere decir que si amplío más el margen, puedo llegar a capturar otra cosa. Ponemos de nuevo acá. Coloco acá, lo pongo en modo disparo y conecto. ¿Listo? Fíjense cómo el voltaje aumentó. Es mínimo el voltaje que hay ahí. Y yo en este caso tengo el cooler, por ejemplo, conectado. Cuando el cooler comenzó a funcionar, esto en ese mismo momento subió un poquito también. Ahí me está diciendo que cuanto más carga le sumo al equipo, este voltaje va aumentando acá y es una señal que es enviada al controlador embebido para determinar la carga. El EC hace con esa información lo que considere necesario. Y vamos a pasar al siguiente pin, al pin número 8 y número 9, SDA y SCL. Esto lo van a ver reiteradas veces y en muchos integrados, SDA y SCL. ¿Qué quiere decir SDA y SCL? El pin número 8 y 9
corresponden a la línea de datos, que es SDA, es la línea que va a enviar y recibir datos, y la línea de reloj, que es SCL, SDA de SData y SCL de SClock. Mediante estas líneas, el IC se puede comunicar directamente con el controlador embebido para recibir determinadas instrucciones. Por lo general, hay que ver si están activas o no. Tal vez algún equipo no haga uso de estas líneas. Me ha pasado que recibí alguna computadora con estas dos líneas deshabilitadas. Directamente tenía 0 voltios, pero en líneas generales van a encontrar un voltaje acá que normalmente es de 3 voltios, porque el SM Bus, que es el protocolo que utilizan estas dos líneas para trabajar, suelen trabajar con 3 voltios. Así que vamos a medir con el trinocular. Cambio la pantalla, ahí tenemos. Ahí me tapa eso blanco que tengo ahí, pero lo voy a mover un poquito para que ustedes vean. Ven que hay ahí dos pistas bastante grandes. Bueno, eso equivale a una resistencia, digamos. Yo voy a tocar ahí. Voy a cambiar acá un poquito el... Si yo sé que tengo que tener 3 voltios, por ejemplo, voy a tener división de 500 milivoltios. Y voy a poner el trigger. Si sé que tengo que tener 3 voltios, lo voy a poner. Acá tengo 500, acá tengo 1, acá tengo 1,5. Así que lo voy a dejar justo por la mitad. Lo pongo en modo captura. Tengo acá. Y vamos a conectar. Perfecto, ahí capturó, pero no me gustó mucho la medición, así que lo voy a hacer un poco más chiquito. Voy a poner de a 1 voltio. Y la línea temporal la voy a achicar un poco más. Así la medición es un poco más precisa. Ahí está. Ponemos en single y alimentamos. Perfecto. Fíjense que esta línea de 0 voltios pasó a 3 voltios. Si yo tuviera alguna comunicación entre el IC de carga y el controlador embebido, voy a tener acá datos. Seguramente empiecen a viajar datos. Vamos a hacer otra pruebita para que ustedes vean cómo es que viajan estos datos. Y voy a medir la línea del reloj, que es la otra. Ahí no capté nada. Vamos a achicarlo un poco más. Ponemos 500. Y vamos para acá. Ahí lo que hice fue ampliar la zona de captura. Por lo tanto, si hay datos más adelante, los voy a captar. Lo pongo ahí. Y lo que voy a hacer ahora es... Primero coloco acá. Enciendo el equipo. Y ahí lo pongo en single. Cuando haya una variación de datos, ahí está, ahí me lo va a tomar. Ahí pueden ver que hay una variación de datos. Vamos a buscarlo. Ahí seguimos separando y acá es donde se ve la magia de la comunicación entre componentes. Esto que están viendo acá son pulsos de reloj, pulsos de clock. Si yo mido con mis dos ondas al mismo tiempo, uno en la línea de reloj y otro en la línea SDA de datos, voy a poder decodificar el mensaje que le está enviando posiblemente el controlador embebido al IC de carga. De esa manera, por ejemplo, ya puedo saber que el controlador embebido está vivo. Midiendo esta línea del IC de carga, puedo reconocer que el S está vivo y que está pidiendo la información al IC de carga. ¿Por qué? Porque está generando esta línea. Si estos pulsos no estarían acá, yo puedo sospechar, por ejemplo, de que el controlador embebido llegó a su final o alguna falla de programación existe, pero
Gracias a esto, gracias a estas líneas de reloj, estos pulsos de clock que veo acá, estoy viendo que el controlador embebido está vivo. Ahora vamos a ver la línea de datos, a ver qué apariencia tiene. Primero alimento, ya están 3 voltios y ahí lo pongo en modo captura. Y ahí me capturó información. Estos pulsos que ven hacia abajo, al igual que recién vieron el reloj, esto es información en código binario. Si yo quisiera me puedo poner a sacar la cuenta de cuántos ceros y cuántos unos hay en este paquete de datos. Y para eso tengo que tener el reloj también para corroborar cuánto tiempo dura cada bit. Esto es mucho más avanzado, pero son maneras de reconocer que un componente está vivo. Por eso es importante saberlo. Ahora vamos a pasar a los siguientes pines. Recién vimos el pin número 8 y 9 y ahora vamos a pasar al pin número 10 y LIN. Hacemos el seguimiento por acá, vemos que llega hasta acá y tenemos un resistor y otro más acá. Vamos a ver para qué sirven el pin número 10. Mediante este pin se limita la corriente de carga de la batería. Normalmente está configurada mediante un divisor resistivo proveniente de la línea de 3 voltios o de 3.3 de la placa. Si el voltaje de este pin baja, entonces la corriente de carga permitida también baja. Es una protección de carga, digamos. Es para no freír la batería o el circuito de carga. Entonces, es un pin que está puesto ahí para limitar la corriente de carga de la batería. Vamos a medir el pin número 10. Modo captura. Alimento. Listo. Fíjense que es un voltaje muy bajito. 840 milivoltios. Pero está ahí. De 0 pasó a tener un voltaje. Así que acá tienen que obtener una medición de este tipo, bajita. Y recuerden que es un pin para alimentar la carga de la batería. Para limitar, perdón. Ya llegamos al pin número 10. Ya llegamos a la mitad del circuito integrado de carga. Vamos al pin número 11. BAT DRB. Vamos a ver qué significa, qué función cumple este pin. Este pin controla el MOSFET que une la batería con el resto del equipo. Cuando el cargador está conectado, este pin mantiene el MOSFET cerrado para que el equipo sea alimentado con la energía del cargador y en paralelo suministre carga a la batería. Cuando desconectamos el cargador, este pin manda una señal inmediatamente al MOSFET para que la batería tome el control del sistema y el equipo no se apague. Su función principal es la conmutación rápida. Evita que al desenchufar el equipo se apague por falta de energía. Vamos a ver cómo se ve esto en el diagrama. BAT, vemos que acá BAT DRB, la línea se convierte en BAT Gate. Así que vamos a buscarla con ese nombre. BAT-Gate. Y vemos que viene directamente a este MOSFET. Este MOSFET es muy importante, tiene un funcionamiento crucial en la máquina. Porque va a ser quien le va a mandar un pulso, este pin le va a mandar un pulso a este MOSFET para, si el cargador está conectado, alimentamos toda la máquina con el cargador y a su vez cargamos la batería si es que hace falta. Si el cargador no está disponible, automáticamente en un tiempo muy pero muy reducido, o sea una conmutación rapidísima, le manda una señal a este MOSFET, al gate, para de esa manera desactivar la parte que proviene del cargador y activar la parte que viene de la batería para energizar el equipo mediante la batería. Si no, piensen ustedes, cuando estamos utilizando la computadora y nosotros desconectamos el cargador, ahí tiene que haber un cambio interno para que la fuente que era tomada del cargador ahora sea tomada de la batería, y esta es la función que cumple este MOSFET. Y la medición que van a tomar acá va a depender de si tienen colocado el cargador o no, pero vamos a medir para ver qué es lo que obtenemos en la placa. Es el pin número 11.
Vamos a poner el trinocular. Ahí estamos. Pin número 11. Tomamos acá referencia, colocamos acá y alimentamos. Fíjense cómo llegó hasta 3 voltios. Esto fue aumentando la línea hasta que llegó a 3 voltios. Vamos a ver cómo funciona esto acá en el diagrama. Acá teníamos el pin número 11, que era este bad gate, que va al MOSFET que tenemos por aquí arriba, que lo que hace es o permite que la energía venga a un lugar o permite que venga del otro lugar. Hagan de cuenta que de la parte izquierda, acá donde dice AC BAT SYS, tenemos el voltaje que llega del cargador, ¿sí? Llega hasta este MOSFET y no pasa nunca para aquel lado. Y de este otro lado tenemos el voltaje que proviene de la batería. Cuando tenemos conectado el cargador, acá van a estar presentes los 19 voltios de nuestro cargador. Y con esos 19 voltios se va a alimentar todo el equipo. Supongamos que tenemos conectada la batería y el cargador. Hasta este punto va a llegar el voltaje que tenga la batería en ese momento, y de este otro lado vamos a tener los 19 del cargador. Cuando nosotros desconectemos el cargador, este gate va a recibir un pulso que va a ser mayor al voltaje que se encuentra en el source, y de esa manera va a saturar el MOSFET y la tensión de estar aquí va a pasar aquí y va a comenzar a alimentar el sistema con el voltaje de la batería. Y esto es una conmutación inmediata. Así que esa es la función de este pin. Vamos a ir ahora al pin que le sigue, que son SRN y SRP. Estos dos ya los habíamos explicado en otro pin. La batería, al igual que el cargador, cuenta con un resistor shunt o un resistor descensado. Se encargan estos pines de censar la caída de tensión generada en ese resistor, pero en este caso de la batería. El pin número 1 y número 2 eran de la corriente que proviene del cargador, y en este caso es de la que proviene de la batería, y cumplen la misma función que el pin 1 y 2. Luego, el pin número 14, ground 1. Esta es la referencia de tierra, es la conexión que tiene este IC a ground. El pin número 15, load RP. Vamos a ver qué significa este pin. El pin 15 controla el gate del MOSFET de baja del circuito reductor que carga la batería. Y acá voy a explicar el pin 15 y el pin 18, ya que el 18, el HIDRB, controla el gate del MOSFET de alta del circuito que carga la batería. Vamos a verlo acá en el diagrama. El pin 15, si seguimos por acá, está conectado al gate del MOSFET de baja. Y el pin número 18, HIDRB, si lo seguimos, está conectado al MOSFET de alta. Si no saben cómo funciona esto de MOSFET de alta, MOSFET de baja, les dejo por aquí un link para que puedan acceder al video en el cual explico cómo funcionan los MOSFET y cómo es que se forma un voltaje a partir de otro, con un MOSFET de alta, MOSFET de baja, un inductor y un capacitor. Pero esto básicamente lo que hace es conmutar, como si fuera una llave, permite que el voltaje pase, carga el inductor, luego abre el MOSFET de baja, y de esa manera se genera voltaje para cargar la batería. Entonces, el pin número 15 y número 18 se encargan de eso. En este caso no lo voy a medir porque no tengo conectada la batería, pero acá deberían encontrar, si lo miden con osciloscopio, una serie de pulsos que van a ser los que activen y desactiven los MOSFET. Vamos a seguir al pin número 16 y vamos a ver qué función cumple este pin. El pin número 16, REGN,
es un regulador de voltaje interno de 6 voltios. El IC se encarga de bajar los 19 que recibe del cargador a 6 voltios. Al IC le ingresan 19 y los convierte en 6 voltios. Y estos 6 voltios se utilizan para alimentar sus circuitos lógicos internos, y lo más importante es que estos 6 voltios se suman a los 19 del cargador para poder activar los MOSFET de entrada. Si esta línea no está presente, el IC está muerto completamente. Así que es una línea muy pero muy importante. Acá tienen que medir y tienen que encontrar 6 voltios. Vamos a ver en el diagrama, pin número 16, y vamos a medirlo en el osciloscopio. Les digo igual que todas estas mediciones que yo estoy haciendo, algunas obviamente de comunicaciones y cambio de señales con multímetro no las van a poder captar, obviamente desde ya, pero con multímetro van a poder diagnosticar casi todas las fallas de un IC de carga, porque no tiene mucha complicación lógica. Estábamos en el pin número, ya me olvidé, 16, ¿no? Sí. REGN 16. 16. Vamos a acercar un poquito. Ahí estamos. Tocamos acá. Modo disparo. Y alimentamos. Ya vemos que se estabiliza en 6 voltios. Listo. Le damos un poco de zoom. Vemos que cuando el equipo estaba desconectado se encontraba en 0 voltios, pero ni bien lo conectamos pasó instantáneamente. Fíjense que esto no muestra ninguna curva, es instantáneo, porque necesita, para poder activar los MOSFET de entrada, necesita de este voltaje sí o sí, tanto para alimentar sus circuitos lógicos internos como para sumárselos a los 19 voltios del cargador y de esa manera alimentar los gates de los MOSFET de entrada. Ahí tenemos 0 y se pasa a 6 voltios. Acá lo tengo separado en divisiones de 5 voltios, por lo tanto cada cuadradito equivale a 5. Fíjense que está por encima de la línea. Lo que tienen que tener acá, 6 voltios. Si no lo tienen, el IC está muerto completamente. Volvemos al diagrama y vemos que sigue. Pin número 17, BTST. Vamos a ver qué función cumple. El pin número 17 es un pin necesario para activar los MOSFET que generan el voltaje para cargar la batería. El pin BTST trabaja con un capacitor externo conectado al pin 19, a phase. Cuando el MOSFET de baja se activa, este capacitor se carga con 6 voltios del pin número 16, del que vimos recién. Y cuando el MOSFET de baja se desactiva y el de alta se activa, entonces el voltaje concentrado en este capacitor, es decir, los 6 voltios, se apilan sobre los 19 provenientes del cargador. Y de esa manera genera los 25 voltios para activar los MOSFET de carga de la batería. Tenemos el pin número 17, tal como lo leí, conectado al pin número 19, a fase, como le quieran decir. Y lo que hace acá es este capacitor que ven acá, cuando el MOSFET de baja y el de alta trabajan, se carga con 6 voltios. Y una vez que es necesario para inyectar a los gates esos 25, el capacitor se descarga y le entrega, digamos, esos 6 voltios a los 19 del cargador. Y de esa manera genera el voltaje necesario para poder inyectárselo a los gates y así trabajar con el MOSFET de alta y de baja. Ahora vamos a ver el pin número 18. Este ya lo habíamos visto, era el que controla el gate del MOSFET de alta de la carga de batería. El pin número 19, fase.
Vamos a ver, viene por acá y está conectado a los MOSFET de alta y de baja. Vamos a ver de qué se encarga. Este es el punto de conexión entre el MOSFET de alta y de baja y la bobina de carga. Es el nodo de conmutación. Si acá yo tuviera la batería conectada, estaría teniendo una carga en ese momento. Con mi osciloscopio, voy a recibir una señal antes de la bobina, y luego del inductor voy a tener un voltaje lineal completamente, que va a ser el voltaje que le va a llegar a la batería para cargarla. Esto lo pueden medir también si tienen la batería presente y acá tienen voltaje, es porque la batería está siendo cargada. Yo, como les dije, no lo voy a medir porque no tengo batería, por lo tanto no va a ocurrir absolutamente nada. Y por último, el pin número 20, que es BCC. Este pin es el de alimentación del integrado. Recibe directamente el voltaje proveniente del cargador. Eso es lo tal vez primero que tendríamos que medir, es si el IC de carga está recibiendo alimentación. Vamos a colocar el trinocular. Colocamos el multímetro. Y listo. Ahí podemos ver que está recibiendo en BCC. Vemos que dice 16 voltios. Vamos a hacer otra prueba por las dudas. Es más, vamos a alimentar y luego a medir. 19 voltios. Se estabiliza en los 19 voltios. Esto está perfecto. Si el integrado está alimentado, en este pin van a tener que contar con esos 19 voltios. Y bueno, eso fue todo. Sé que es muy complicado, es mucha información, pero créanme que es importante y espero que hayan tomado nota de cada uno de los conceptos que vimos, de cada uno de los pines. Es importante tomar la referencia y es importante que ustedes tengan como una base de datos en la cual cada vez que les ingresa alguna computadora funcional con un integrado de carga, por ejemplo los BQ, que son tan pero tan normales, que tomen nota de los valores que encuentran. Para esa manera, cuando les vuelva a caer otra computadora similar con otro BQ, ya sepan dentro de qué parámetros debería estar determinado pin de una máquina funcional. Así que eso fue todo. Les quiero agradecer, como siempre, como en todos los videos, a las personas que gracias a sus donaciones, que con sus donaciones, mejor dicho, mantienen este canal vivo. Sepan que todo esto es posible gracias a ustedes. También les quiero recordar que están disponibles las membresías para que se unan. Acá en Argentina son 750 pesos más o menos por ahí. Es muy pero muy bajita la membresía y ustedes tienen acceso a videos mensuales o quincenales que voy a estar subiendo. Ya subí el primer video con un diagnóstico completo. Mi idea es subir diagnósticos completos. Computadora que me ingrese, yo me grabo y les muestro a ustedes cómo es que yo llevo a cabo el paso a paso para poder diagnosticar un equipo, y les voy comentando todo, qué es lo que mido, cómo encuentro la falla, cómo se repara la falla. Hace un día subí el primer video, ayer, anteayer, no recuerdo bien, pero subí el primer video, y así que mi idea es subir cada 15 días o cada un mes, dependiendo con qué tanta regularidad tenga este tipo de fallas electrónicas, que sean interesantes. Obviamente no les voy a subir cómo hacer un clear CMOS o cómo cambiar una memoria RAM, sino que sean casos interesantes y que puedan dejar algún tipo de enseñanza. Así que bueno, eso, si quieren apoyar el canal también lo pueden hacer uniéndose al canal mediante la membresía mensual. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y les mando un abrazo gigante. Cualquier cosita, cualquier comentario me lo pueden dejar por aquí abajo. Así que nos vemos el próximo video. Que tengan una excelente semana.